Y nos dice que al trazarlo, ¿de acuerdo? Nos quedaría esta línea. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pues esperaríamos a que sea rota esta línea que hemos dibujado, que esta vez la acabaría de romper, y entraríamos aquí a la baja. Al entrar aquí a la baja, hubiéramos aprovechado todo este recorrido del precio. Bastante impresionante la eficacia de estas formas. Aunque la verdad, lo que yo hago cuando pasa esto, como veo que es muy descompensado esta línea, ya que nos estaremos perdiendo un recorrido muy grande, lo que hago yo, y te lo marcaré en negro, lo que hago yo es trazar desde el pico más bajo, trazar una línea recta. Al trazar una línea recta entraría un poco más arriba, que sería esta vela de aquí. Es una forma de protegerme, es una forma de confiar en esta figura chartista y a la vez aprovechar el máximo recorrido posible, como podemos ver desde aquí hasta aquí. Por lo cual te recomiendo que cuando los picos son muy distorsionados, incluso podría haber sido un precio, voy a borrar, incluso podría haber sido de este modo, algo así, y luego este, pues así. Y esto sería un triple techo, ¿verdad? Claro, si trazamos una línea de aquí a aquí, si la trazamos, pues quedaría de este modo y nos sería inservible. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Lo que haríamos es generar en el pico más bajo una línea y cuando esta línea es rota entraríamos aquí, así de simple. De este modo aprovecharíamos este recorrido de aquí, ¿de acuerdo? Realmente espero que se entienda bien y que es una fórmula bastante importante y es una forma, es un modo de invertir. No es imprescindible, pero sí es una posibilidad para añadirlo como herramienta a tus estrategias. Aparte, cuando veas esta figura, realmente sabrás qué es lo que puede ser el precio, que hay altas probabilidades de que se forme una tendencia en la ruptura de tal movimiento, ¿de acuerdo? En este caso se rompería aquí, pues se genera una tendencia bajista y en este caso se rompe aquí, se generaría una tendencia alcista. Bien, vamos a ver qué otras figuras chartistas tenemos. Al igual que el triple techo, hay uno que es muy parecido, que es el hombro, cabeza, hombro. Otra figura chartista muy importante en la acción del precio. ¿Qué es el hombro, cabeza, hombro? Pues fijaos que el movimiento ha hecho una subida de un pico bajo, en el medio ha hecho un pico más alto y el otro pico es igual que el anterior, que el primer pico tiene más o menos el mismo tamaño. De este modo nos genera un hombro, una cabeza y otro hombro. Es una figura chartista muy utilizada por los profesionales. ¿Cómo operaríamos esa figura? Del mismo modo, si trazamos una línea, cuando esta línea es rota, deberíamos de invertir a la baja y como podemos ver, se nos crea una tendencia bajista. En los capítulos anteriores había salido un hombro, cabeza, hombro, pero como no habíamos visto todavía, no lo he mencionado. Aquí tenemos otro hombro, cabeza, hombro, y lo que haríamos exactamente lo mismo, unir los dos picos que nos sobran, que es la unión de los tres picos, y aquí entraríamos una posición alcista, ya que es un patrón de cambio de tendencia. Significa que anteriormente la tendencia era bajista, cuando sale este patrón se vuelve alcista. ¿Dónde comienza esa tendencia alcista? Pues comienza cuando rompe el precio. ¿De acuerdo? Como podemos ver, el triple suelo y el triple techo y el hombro, cabeza, hombro son muy parecidas, son figuras casi idénticas y que esto podría ser perfectamente un hombro, cabeza, hombro. ¿Realmente es importante darle el nombre? Pues no. Aunque esto se parezca a un hombro, cabeza, hombro, como podemos fijarnos, la teoría es la misma. Unir este pico y este, unirlos e invertir en su ruptura, sea triple techo, sea hombro, cabeza, hombro. Por eso digo, no memorices los nombres, no es necesario, es más necesario que quede muy claro cómo funciona cada figura y cómo tienes que reaccionar ante ella. Aquí podemos ver otra figura, aunque esta no es tan clara, pero bueno, aquí tenemos hombro, cabeza y hombro. Como os digo, no es muy clara debido a que tendríamos que trazar una línea muy desproporcional, sería demasiado desproporcional. Vamos a cerrar y vamos a ver cómo va el precio. Vemos que es una zona muy poco clara, ya que aquí hemos invertido supuestamente en el doble
techo, que sería este de aquí. Entonces lo que estaríamos aprovechando realmente es esta tendencia aquí bajista. Al crearse la figura no sería tan válida. Como digo, estas figuras tienen que encontrarse en zonas importantes. Zonas importantes significa, como hemos visto antes, en techos o suelos del gráfico. Los hombros cabeza a hombros son igual de difíciles de encontrar que el triple techo y el triple suelo, por lo cual yo te doy el trabajo pesado de buscar estas figuras, y más limpia y más bonita sea esta figura, más eficaz será. Entonces debes de encontrar la figura hombro cabeza hombro, sin importar si es una figura al alza o la baja. Aquí no hay ninguna que te pueda enseñar, ¿de acuerdo? No los busques tan grandes. Por ejemplo, podrías decir aquí hay un hombro cabeza hombro, porque hay una tendencia bajista, un hombro, una cabeza y un hombro. No. Intenta no distorsionar de la figura como esta. Intenta que el tamaño sea correcto. Intenta que al trazar la línea tenga espacio de recorrido el gráfico. Intenta que esté en una zona o lo más baja o lo más alta posible en el momento que te encuentres del gráfico. Por ejemplo, aquí el gráfico está sobrevendido y aquí el gráfico está sobrecomprado. Entonces son muy buenas zonas donde el precio va a reinvertir. Entonces intenta buscar en zonas como estas las figuras chartistas, los patrones de velas, soportes de resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy importante. Vamos a ver la siguiente figura. Los famosos triángulos. Hay muchos nombres de triángulos, pero quédate con esto. Simplemente busca triángulos. Funcionan de una manera muy similar. Los libros de análisis técnico hablan de lo mismo. Te ponen todas figuras, pero no te dicen exactamente cómo funcionan. No intentan transmitirte con ejemplos el funcionamiento básico. Eso es muy importante. Por lo cual, ¿qué es un triángulo? ¿Cómo se dibuja un triángulo? Hemos visto ya triángulos en este canal, pero vamos a ver más triángulos, cómo funciona para que quede muy claro. Bien, el triángulo se compone de 4 picos. ¿Qué significa 4 picos? Pues imagínate un momento que el precio va aquí, luego va aquí, luego va aquí y luego va aquí y sigue por el medio del gráfico. Aquí tenemos los picos. Un pico, 2 picos, 3 picos, 4 picos. Podemos de forma visual ver que si unimos estos picos se nos formará un triángulo. Vamos a ver, unimos este pico con este pico y dejamos la línea avanzar. Exactamente haremos con esto. Unimos este pico con este pico y podemos ver que el precio no ha sobresalido el triángulo, pero vemos que se forma una mena de triángulo. Una vez hemos hecho estas proyecciones, lo que puede hacer el precio es o bien ir al alza y romper nuestro triángulo al alza o romper nuestro triángulo a la baja. ¿De acuerdo? Una vez el triángulo rompe una zona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta dirección, una vez rompe esta zona, lo que tenemos que esperar, lo que nos dice la teoría, es que si aquí hay este tamaño, debemos de proyectar este mismo tamaño en esta zona de aquí. Eso significa que cuando ha roto el precio, lo que tenemos que esperar es un recorrido del precio hasta este punto. Una trayectoria muy grande de recorrido. ¿De acuerdo? Es muy importante. Vamos a cerrar esto. Podemos ver un triángulo que va a la alza. Vamos a dibujarlo. Vamos a buscar y unir los picos. Vamos a ver. Color negro. Aquí hay un pico. El precio nos ha hecho un pico, 2 picos, 3 picos y 4 picos. Con estos 4 picos ya me da para dibujar una línea y otra línea. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que esperar que el precio rompa nuestro triángulo. En este caso rompe al alza. Sea que rompa al alza o sea que rompa a la baja, debemos de hacer siempre lo mismo. Mirar este tamaño de aquí y ponerlo el mismo tamaño aquí. Esto es lo que vamos a esperar del gráfico, a que suba hasta esta zona. En este caso, que baje hasta esta zona. Y fíjate cómo efectivamente se forma nuestro pronóstico. ¿De acuerdo? Vamos a ver los triángulos en gráficos reales.
Vamos a cambiar de moneda para variar un poco y vamos a buscar un triángulo. Vamos a buscarlo lo más reciente posible y vamos a ver dónde podemos encontrar un buen triángulo. Bueno, aquí ya veo un posible triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir, vamos a dibujarlo y veo picos muy claros. Podemos ver un pico, dos picos, tres picos y cuatro picos. Si yo uno estos picos de forma mental, ya me estará generando un triángulo, por lo cual vamos a unirlos. Si uno este pico con este pico y uno este pico con este pico, lo que se nos forma es un triángulo. Cuando tenemos ya el triángulo dibujado, podemos ver que se nos rompe este triángulo. Cuando se nos rompe en una dirección el triángulo, en este caso la baja, tomaremos enseguida una posición bajista. ¿De acuerdo? Vamos a invertir a la baja. ¿Qué recorrido vamos a esperar de este triángulo? Pues vamos a coger la zona más gorda del triángulo, que sería esta de aquí, y la vamos a dibujar desde aquí hasta aquí. Vemos que la medida es más o menos parecida. ¿Qué es lo que ha hecho el precio? ¿La teoría estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto? Sí, el precio ha ido hacia esta zona. Ha caído hasta aquí y después ha hecho su recorrido normal, pero podemos ver que se ha cumplido totalmente nuestro triángulo. Es una fórmula muy sencilla que funciona realmente bien. Más claro es el triángulo. La medida, si es más un triángulo, si es mediano, si tiene una buena forma, aquí te podría decir que hay un triángulo. El problema es que esto es una noticia. Y cuando hay una noticia en el mercado, que luego te enseñaré cómo evitar, pero aquí esta noticia lo que hace es romper toda teoría. Pero para que veas, ya que estamos hablando de triángulos, si trazamos de aquí a aquí, y si trazamos de aquí a aquí, tenemos un triángulo. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar? Vamos a alargar este triángulo un poco más. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pues cuando ha roto el triángulo, vamos a dibujarlo, cuando ha roto el triángulo, cuando ha sido roto, lo que vamos a esperar es coger esta medida de aquí y vamos a proyectar esta medida aquí, más o menos. Y vamos a esperar un recorrido hasta esta zona, ¿de acuerdo? Un recorrido hasta esta zona, por lo cual lo que esperamos es que el precio caiga hasta aquí. Como digo, como aquí ha habido una noticia, ha roto por completo nuestra teoría. Vamos a ver, tanto ha bajado como podía haber subido. Y aquí los fundamentales rompen todo análisis técnico. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ya que nos puede sacar de una operación. Aquí tenemos un triángulo, pero realmente no es un triángulo muy claro. Yo quiero triángulos que sean realmente limpios, claros y tengan un tamaño considerable. ¿De acuerdo? Vamos a ver si encuentro alguno más. Bien, aquí tenemos otro posible triángulo. Vamos a dibujar, vamos a verlo juntos. Primero lo que haremos es encontrar cuatro picos que visualmente, si los unimos, se nos formará un triángulo. Aquí tenemos un pico, aquí tenemos otro pico, aquí tenemos el tercer pico y aquí tenemos el cuarto pico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que haremos es unir estos picos. Entonces, si uno este pico con este y alargo un poco más, y uno este pico y este pico, lo que se nos ha formado es un triángulo, ¿verdad? Podemos alargar un poco aquí. Se nos ha formado un triángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si el precio se encuentra dentro del triángulo, tenemos que buscar por dónde va a romper ese triángulo. Va a romper al alza, va a romper a la baja. En este caso rompe al alza. No importa en qué dirección rompa, lo importante es que rompa y es donde nosotros debemos de entrar. ¿Dónde entraríamos en este caso? Como ha roto aquí y ha roto encima del triángulo, lo que haremos es invertir al alza. Tan sencillo como esto. ¿Cuál es el recorrido que estamos esperando? ¿Qué distancia vamos a esperar a que suba? Pues cogemos esta distancia de aquí, vamos a coger esta distancia de aquí, calcularla más o menos, y lo que haremos es proyectarla desde la ruptura hasta el tamaño que sea exactamente el mismo. Como podemos ver, el precio cuando ha llegado a esta zona, que ha llegado después del rompimiento, el recorrido ha sido efectivamente el mismo tamaño que tiene el triángulo de la forma donde está más gordo, bien, entonces una vez ha llegado hasta aquí, el gráfico vuelve a la normalidad,
¿de acuerdo? Que es, en su caso, tendencia bajista. Pero lo más importante es encontrar estos triángulos, ya que son muy fáciles de invertir, son muy fáciles de encontrar, y esta medida de aquí es lo que tenemos que esperar una vez roto, y se cumple en la mayoría de los casos. Es increíble, pero se cumple en la mayoría de los casos. ¿Qué triángulos no debemos de invertir?